Hola, buen día a todos. Bienvenidos a la primera jornada de Fundopsi de este año. La próxima va a ser en octubre. Este es nuestro segundo año de la plaza virtual. Atravesamos y trabajamos hace un año y medio en una situación inesperada y dolorosa que modifica nuestro hacer clínico y nuestro hacer docente. Por eso creemos que los eventos como el de hoy son imprescindibles para el encuentro, para el intercambio, para contarnos qué es lo que venimos estudiando en este tiempo diferente. Y les cuento que recién hablando con Liliana Fernández, recordábamos que esta es nuestra jornada número 30. Así que hoy estamos de cumpleaños, de un cumpleaños importante. Empezamos a trabajar juntos hace 36 años, pero esta es la plaza número 30, así que después cada uno en su casa, por supuesto, vamos a apagar la velita. Bueno, algunas cuestiones técnicas. Podrán realizarse preguntas durante las presentaciones de los disertantes cliqueando el botón Preguntas y Respuestas que se encuentra en el menú del zócalo inferior de su pantalla. Las mismas serán respondidas al finalizar las presentaciones. Ante alguna dificultad técnica, por favor contactarse con el soporte técnico desde el chat que se encuentra en el mismo menú en el zócalo inferior de la pantalla. Bueno, y dicho esto, voy a comenzar con mi clase. Voy a presentar primero viñetas clínicas cortas y después vamos a pasar al marco teórico. Paciente que consulta a los 29 años por crisis de pánico, lo medico con paroxetina 10 miligramos, ciclonazepam 0,75 durante 8 meses, realiza psicoterapia y continúa su tratamiento ya asintomático hasta sus 31 años. Como antecedentes tenemos que a sus 12 años sufrió un accidente automovilístico junto con su familia en la ruta y fue una situación en la cual tuvieron lesiones leves, salvo su padre que tuvo 2 fracturas expuestas, por lo cual fueron trasladados e internados en un hospital de la zona para estudiarlos y observarlos durante 48 horas. Irrumpe la pandemia. Y el paciente empieza con miedo al contagio y con miedo que lo internen. Y empieza a tener actitudes restrictivas. Primero decide hacer dieta saludable, decide dejar de fumar y de tomar cerveza, lo comparte con su pareja, con quien vive. Hasta ahí les parecía algo hasta divertido. Luego comienza a escuchar las noticias mientras trabaja y durante todas las horas que está despierto, a la manera de control. Después decide levantarse al mediodía, porque el día se le hacía muy largo, y finalmente permanece en cama las 24 horas, momento en el cual me consulta. En ese momento estaba deprimido, con ansiedad, con crisis de pánico aisladas, con dolores múltiples, pesadillas relacionadas con el accidente, desrealización y todas estas conductas evitativas que les contaba. Decido, frente al antecedente, indicar paroxetina, título hasta 40, pregabalina hasta 200, y mejora, pero no del todo, con lo cual decido agregarle 2,5 miligramos de aripiprazol, retoma la psicoterapia y va teniendo una mejoría gradual. Hoy en día hace una vida normal y algunas de las conductas evitativas persisten, pero son pocas y no le modifican su vida habitual. Tiempo después que empezó la pandemia, 2 psicólogas españolas escribieron:
Duelo y trauma, doble elaboración. El proceso de reconstrucción de la propia identidad luego de un trauma implica imágenes intrusivas y reviviscencias que intentan, de una forma primitiva e instintiva, poner delante de la persona la tarea de la organización, pero también poseen el poder de retraumatizar. Y algo que no puedo dejar de decir es que esta situación que estamos viviendo es una situación que por primera vez nos atraviesa absolutamente a todos, a nuestros pacientes y a nosotros también, de la misma manera. Y entonces los temores, el temor al contagio, las incertidumbres, el aislamiento, la soledad, el cansancio, la desconcentración, etcétera, son compartidas. ¿Qué vamos escuchando en la clínica? Duelos anticipados, resignificación de duelos anteriores, aumento de la ansiedad y la angustia, ansiedad y depresión relacionados con traumas, trastorno por estrés postraumático, depresión, ideas de muerte y suicidio, trastornos del sueño, ideas hipocondríacas, somatizaciones, deterioro cognitivo y general en adultos mayores, y también en adultos mayores, cuadros psicóticos breves, cuadros de excitación psicomotriz y síndrome confusional y subconfusional. En este estudio, que implicó una parte cuantitativa, un testeo online y una entrevista telefónica cualitativa en Israel, poco tiempo después que irrumpió la pandemia, lo que vieron fue que 48% tenía emociones negativas y 20% sentía responsabilidad en relación a infectarse y estaba alerta permanentemente. Y en lo cualitativo, sensación de shock y caos, incertidumbre, frustración, adaptación gradual a la nueva realidad, y miedo y preocupación por sí mismo y sus familias. Y traje este estudio porque es lo que vemos también acá y es lo que se ve en todo el mundo. Ahora, ¿por qué la pandemia por COVID es un estresor traumático? Es muy interesante este estudio y lo que vamos a plantear se hizo en 5 países y se utilizó la escala, la checklist del DSM-5 para reacciones pre, peri y postraumáticas. Y lo que vieron es, en las reacciones pretraumáticas, reacciones emocionales como enojo, indefensión, dificultades en el funcionamiento psicosocial y depresión, ansiedad y estrés. Y miedo. Los participantes tenían síntomas símil, trastorno por estrés postraumático, por eventos que aún no habían sucedido. A la manera de la probabilidad de contagiarse o de que se contagie alguien querido o de morirse por COVID o de que se muriera alguien querido, desencadenan síntomas símil, trastorno por estrés postraumático. 13% de la muestra tenía síntomas de trastorno por estrés postraumático más allá del grado de exposición. Fíjense que solo el 2% había tenido COVID y solo el 5% había tenido familiares con COVID. Entonces, los criterios de los DSM, inclusive el DSM-5, atribuye el trastorno por estrés postraumático a experiencias pasadas y a la exposición directa e inesperada a eventos amenazantes para la vida. Sin embargo, este estudio propone que las reacciones traumáticas al estrés en la pandemia están relacionadas más al futuro que al pasado, puede ser por exposición indirecta y por eventos estresantes. Entonces, el COVID puede ser entendido como un estresor traumático
capaz de desencadenar síntomas y respuestas como de estrés postraumático y exacerbar otros problemas de salud mental, ansiedad y depresión, sobre todo, y el impacto emocional de la experiencia de la anticipación predicen síntomas símil-TEP. Lo observado se corresponde más que con un modelo patogénico, con estrés traumático como respuesta a eventos futuros o imaginados, trauma futuro. O sea que desafía los criterios clínicos clásicos. Y vamos a ver esto de trauma futuro. Ya había estudios que hablaban de trauma futuro y decían cosas como las que estamos viendo y como las que se están publicando, que imaginar trauma futuro puede generar síntomas relacionados al trastorno por estrés postraumático, distrés, los síntomas no solo son los típicos, son más inespecíficos y se presentan muy frecuentemente ansiedad, irritabilidad y depresión. Y fíjense en los estudios en los que aparecía esta terminología. El primer estudio que vemos, fíjense que dice pretraumáticas, reacciones pretraumáticas de estrés en soldados destinados a Afganistán, estudio del 2015. Y dice frases como, recordando el pasado, imaginando el futuro, ítems reversos temporalmente de la escala de estrés postraumático, de reacciones pretraumáticas. El otro estudio dice evaluación del pensamiento anticipatorio. Ya en el 98 salió un estudio comparando el duelo anticipado y el duelo convencional, y en el último recuadro vemos la construcción de los eventos traumáticos futuros autobiográficos. El futuro es más problemático que el pasado. Y vamos a ver las bases neurales publicadas. Entonces, las bases neuronales de las memorias autobiográficas tienen que ver básicamente con la zona prefrontal y frontal y la zona hipocampal. Aunque en los estudios la activación hipocampal es variable, la frontal no. Vemos en estas imágenes de resonancia magnética funcional, las figuras A y B muestran los colores cálidos, la memoria autobiográfica, o sea, el pasado, pero en la B, que muestra el pensamiento prospectivo, el futuro, fíjense que están mucho más activadas la zona frontal y prefrontal y la zona hipocampal. Y también está descrito en pandemia el trauma vicario, sobre todo en trabajadores de la salud que no trabajan en primera línea, pero que están en contacto permanente con trabajadores de primera línea, y en personas que están expuestas permanentemente a exceso de información. ¿Cuáles son los factores de riesgo y protectores que predicen trastorno por estrés postraumático en pandemia? Factores de riesgo: mujeres, menores de 40, adultos mayores con presencia de enfermedad orgánica, la vulnerabilidad social, el bajo nivel sociocultural y el desempleo, tener obligaciones fuera de casa, la exposición excesiva a noticias, ser cercano a personas infectadas, ser habitualmente socialmente activo, tener niños, desconocimiento tecnológico y antecedente de trastorno psiquiátrico, esto lo vamos a ver en un montón de diapositivas. Y los factores de protección: contar con espacios al aire libre, informarse responsablemente, continuar comunicados socialmente, la mayor flexibilidad como rasgo de personalidad y también estrategias de afrontamiento. Con respecto a otros temas de la salud mental en pandemia, todos los estudios en el mundo muestran aumento de la ansiedad y de la depresión. En 3 poblaciones, porque si miramos las poblaciones en que se hicieron los estudios,
Hay estudios en población general, en población contagiada y en trabajadores de la salud. Entonces, ¿qué se está viendo en personas no infectadas? Las consecuencias del aislamiento y la soledad, conflictos en el entorno que a veces son límites como violencia, abuso, la pérdida laboral, el enojo con la situación, la información excesiva o inadecuada y la confusión en relación a la incertidumbre. Síntomas posibles: el desencadenamiento de trastornos psicopatológicos o agravamiento de los que ya lo tenían, síntomas somáticos, abuso de sustancias, de alcohol, de tabaco, autoagresión y conductas suicidas. En infectados, miedo a la enfermedad y a la muerte, a la internación y a la terapia intensiva, y son esperables el trastorno por estrés postraumático, estrés intenso, depresión, fatiga persistente y síntomas somáticos. Este es un estudio que se hizo en 7 países, bien diferentes entre sí, por eso me pareció interesante, y se vieron diferentes niveles de estrés. Se vio ansiedad moderada, 17%, y extremadamente severa, 16%, depresión moderada, 20%, y extremadamente severa, 14%. Y riesgo de estrés postraumático, casi el 50%. O sea que más de la mitad presentó ansiedad, depresión, estrés o riesgo para desarrollar trastorno por estrés postraumático. Sabemos desde hace muchos años que la comorbilidad de PEP con depresión mayor es sumamente frecuente y que la comorbilidad empeora el pronóstico y empeora los síntomas. Más intentos de suicidio, depresión más grave, impulsividad, hostilidad, más comorbilidad en general, más comorbilidad con trastornos de personalidad. Y fíjense en este registro de salud de 54 instituciones médicas en Estados Unidos, que comprendió 70 millones de personas, 62.300 con COVID, se vio que 1 de cada 5 pacientes con COVID tiene síntomas psiquiátricos. Con COVID-19, 18% tuvo diagnóstico psiquiátrico 14 a 90 días post-COVID, el doble que otras afecciones que conocíamos. Y con trastorno psiquiátrico preexistente, ya sea se vio en trastorno por déficit atencional, trastorno bipolar, depresión, esquizofrenia, 65% más probabilidades de COVID. O sea que en este ida y vuelta, personas que tuvieron COVID-19 parecen tener un mayor riesgo de secuelas psiquiátricas, y el diagnóstico psiquiátrico podría ser un factor de riesgo independiente para COVID. Y esto lo vemos en diferentes estudios. Fíjense, en este 56% presentó algún trastorno psicopatológico, ansiedad, insomnio, depresión, trastorno por estrés postraumático y TOC. Y siempre hay una pregunta que queda ahí flotando, que es: ¿cuánto es por COVID-19, por la infección en sí misma? ¿Cuánto es por la tormenta de citoquinas, por las cuestiones biológicas que se ponen en juego? ¿Y cuánto es por el impacto psicológico? Por supuesto, es una sumatoria. Y hay estudios que remarcan la frecuencia del insomnio, como este, que dice 24%, y sobre todo en trabajadores de la salud. Y este es el último estudio que voy a mostrar, que es un estudio de asociación entre trastornos del ánimo y riesgo de COVID. Y fíjense que es un review y metaanálisis de 21 estudios que comprendió 91 millones de personas,
Y lo que estudiaron es qué pasaba con las personas con trastornos del ánimo y la susceptibilidad a enfermar, la hospitalización, los eventos severos y la muerte por COVID. Y se vio que personas con trastornos del ánimo tienen más riesgo de ser hospitalizados y de morir por COVID. No tienen más susceptibilidad a enfermarse, pero debería considerarse los trastornos del ánimo como un factor de riesgo para COVID. ¿Por qué causas pasa esto? Los determinantes sociales, siempre la vulnerabilidad social, las conductas poco saludables de las personas con trastornos del ánimo y los déficits en la regulación inmune. Sabemos que los pacientes con trastorno del ánimo tienen aumento de proteína C reactiva, de citoquinas, que se superpone al aumento de citoquinas por COVID. Y también los cambios en el sistema inmune por los psicofármacos prescriptos. Fíjense, hay estudios que dicen benzodiazepinas y antipsicóticos atípicos asociados a riesgo aumentado de neumonía y o COVID. Aunque hay estudios que muestran efecto antiinflamatorio de los antipsicóticos. Los estudios son controvertidos, hay pocos estudios, pero Liliana Fernández va a ampliar este tema. Con respecto a los estabilizantes, el litio sabemos que tiene un efecto inmunomodulador y antiinflamatorio, y el valproato se asoció a menor riesgo de infecciones respiratorias. Los antidepresivos sabemos que tienen un efecto antiinflamatorio ya hace mucho tiempo, y parecieran tener un efecto antiinfeccioso que podría proteger contra el COVID. Mecanismos implicados biológicos en el desencadenamiento sintomático, entonces. Hay una bidireccionalidad entre T o depresión y la inflamación. Una bidireccionalidad. Entonces, la inflamación elevada periférica lleva a inflamación central aumentada, cambios en neurotransmisores, en la reactividad, en aprendizaje y memoria, que lleva al comienzo sintomático. Y una vez que apareció el comienzo sintomático después de un trauma, hay disregulación que genera el estrés, hiperreactividad, disregulación del eje, de los glucocorticoides, conductas poco saludables que elevan la inflamación periférica, y esto pasa en ambos cuadros. Y también que tenemos que tener en cuenta que el aislamiento social aumenta las citoquinas, disregula el sistema inmune y genera disregulación del eje que desencadena, que puede desencadenar trastornos psiquiátricos múltiples, cambios en los neurotransmisores, cambios en la neuroplasticidad y apoptosis. Yendo al tratamiento, esta es la farmacia Gestal para el tratamiento psicofarmacológico del trastorno por estrés postraumático, de primera línea, IRS y antidepresivos duales, segunda línea, los viejos antidepresivos, y las benzodiazepinas con precaución, porque sabemos que pueden aumentar síntomas, gabapentina y pregabalina, complementarios múltiples, trazodona, antagonistas alfa-1, topiramato, lamotrigina, hipnóticos, mirtazapina, naltrexona, etcétera, etcétera. ¿Y qué está en investigación? ¿Qué dicen los últimos estudios publicados? Fíjense, estudios publicados con metanfetaminas, con cannabinoides, con estimulación magnética transcraneal, con ketamina y con psicoterapia fundamental, con múltiples tipos de psicoterapias, muchas de ellas focalizadas al tratamiento de lo traumático. Entonces, cuidémonos todos los días, reparémonos todos los días de alguna manera. Muchas gracias. Muy bien.